Ya la tenemos, ¿verdad? Amén. Claro, porque si no estamos libres por el... Estamos en libertad, pero no para tanto, ¿no? Capítulo 4, verso 1. Dice la palabra del Señor. Ya la tienen, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Muy bien. Cuando entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos eran los que bautizaban, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero le era necesario, dice la Biblia, pasar por un lugar. Mira a su hermano y dígale: era necesario. El versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de todo, así junto al pozo, y era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no había una relación muy buena. Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sino que el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Entonces Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos. Levante su mano derecha y diga: nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que Él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaron
diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mira a su hermano y dígale: tenemos una comida que comer. Tenemos una comida que comer. Amén. Amén. Pero Jesús obviamente se refería a otra clase de comida, ¿verdad? No una comida natural, sino algo que viene de parte de Dios. Dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y siega. Yo los he enviado a cegar. ¿Cuántos dicen amén? Mira a su hermano y dígale: Dios te envía a cegar. No a secar, a cegar, a recoger, a cosechar. Amén. Verso 38, ¿verdad? Sí. Yo os he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Mire, qué simples palabras decía la mujer, ¿verdad? Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos al Señor y le rogaron que Él se quedase con ellos, y se quedó allí. ¿Cuánto? 2 días se quedó. Creyeron muchos por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Por qué motivo? Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo y que es el Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dale fuerte al Señor, dile gloria a Dios. Qué palabra simple, ¿verdad? Que la mujer decía para que los demás creyeran. A veces pareciera como que queremos, no sé, hacer algo para que los demás crean, o decimos no sé qué hablar, no sé qué decir. Pero la mujer en cierta forma estaba hablando y declarando, por decirlo así, su experiencia. Y yo creo que el Señor, lo más práctico que uno tiene que tener, y tiene que estar consciente que lo más práctico para uno evangelizar, por decirlo así, ¿no? O para uno hablar de lo que... Ser sincero, decir, como hizo la mujer. La mujer simplemente dijo: ¿y qué pasó? Los demás creyeron. La mujer dijo: todo lo que yo hice, Él me lo ha contado, me lo ha dicho. Y claro, los demás ya conocían a esa mujer. La Biblia dice que entre judíos y samaritanos no había una muy buena relación, ¿verdad? Está la parábola también del buen ¿qué? Samaritano. ¿Recuerdan esa palabra, verdad? Aquellos que la han leído, del buen samaritano. Dice que pasó un sacerdote, pasó otra persona, había un hombre ahí tendido sobre el suelo, que lo habían golpeado, le habían robado, lastimado, estaba como casi muerto, tirado al costado del camino. Pero dice que descendía ¿quién? Un samaritano. Y dice que este hombre era buena persona. Mira, su hermano, tenemos que ser mejores personas. De eso se trata, ¿verdad? De ir cambiando, de ir mejorando nuestro estilo de vida. Algunos miran así de reojo diciendo: esa para vos. Esa para vos. ¿No? De ir cambiando nuestro estilo de vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Dice que este buen samaritano
lo vio el hombre, hizo misericordia con esa persona que estaba ahí lastimada. Lo alzó sobre su caballo, por decirlo así, y lo llevó a un mesón, a un lugar donde hospedaban a las personas. Y él habló con el dueño de ese lugar, con el mesonero, y le pidió a ese hombre que lo cuidara, que le diera lo mejor, que lo restaure en cierta forma, que lo tuviera ahí bien cuidado y que él cuando volvía se iba a hacer cargo de todos los gastos. Qué buena actitud, ¿verdad?, de este samaritano. Se entiende que esta persona, el buen samaritano, si tenía para esos gastos porque estaba bendecido, ¿verdad? ¿Cuánto dice gloria a Dios? O quizá era algún loco de la fe que se tiraba así porque sí. No, diciendo, bueno, Dios me va a proveer y... No, porque hay de eso también. Hay de eso. ¿Cuántos dice que es nuestro proveedor? Amén. Y nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar. Amén. Gloria a Dios. Dice, y acá la mayoría lo hemos vivido, ¿verdad? Y algunos quizás significa que había una necesidad, ¿verdad? Y Jesús sabía cuál era la necesidad, porque Él conoce todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Él conoce nuestro caminar, nuestro despertar, nuestra salida, nuestra entrada. Él conoce todas las cosas. Cuando estamos pensando cosas que no tenemos que pensar, también Él las está escudriñando, dice la Biblia. Sí, Señor. Las está oyendo, está viendo lo más profundo de nuestro corazón. Cuando hablamos palabras que no tenemos que hablar, palabras deshonestas, palabras vulgares. Cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, el Señor también está ahí observándonos. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Por eso dice necesario que Jesús pasara por esa ciudad, por Samaria. Era necesario. ¿Por qué motivo? Porque había una gran necesidad y era en la población de esa ciudad. Eran las personas. Jesús ama a cada una de las personas. Amén. Que las personas no quieran con Jesús es un tema aparte. Pero dice que Él dio su vida, el mismo libro de Juan, dio su vida ¿por quién? ¿Por algunos? Por todos. Por todos. La Biblia también declara que la palabra de Dios es digna de ser recibida también ¿por quién? Por todos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Verdad? Por aquel que está en el camino del Señor, por aquel que está quizás medio que se va a derecha, izquierda, aquel que está apartado, aquel que anda no sé, en tantas cosas de este mundo. Dice la Biblia que es digna, que es para aquellos que quieran oírla. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que la reciban, que reciban esa palabra. Es digna de ser recibida por todos. Amén. Amén. Entonces dice que por eso los discípulos del Señor, los versículos más adelante, se acercaron, dice que ellos fueron a la ciudad a buscar comida. El Señor se quedó en ese pozo, en ese lugar que estaba apartado de la ciudad. Volvieron ellos y cuando volvieron encontraron al Señor hablando con esta mujer, ¿verdad? Con la samaritana. Y a ellos les pareció raro que el Señor hablara con esa mujer, sabiendo que era samaritana. Aún ellos conociendo, aún ellos viviendo y caminando con el Señor Jesucristo. Ellos teniendo experiencias, ¿verdad?, personales con el Señor, viéndolo a Él sanar, no sé, darle de comer a tantas personas, viéndolo al Señor haciendo milagros, maravillas y sus enseñanzas y las parábolas y las bienaventuranzas y oyendo al Señor de la manera que Él enseñaba. A ellos también les pareció raro que el Señor estuviera hablando con esa mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí también nos enseña que, en cierta forma, ellos también estaban en un proceso en la fe y en su confianza con el Señor. Porque si ellos conociendo bien al Señor, no le hubiese parecido nunca raro que hablaran con esa mujer, porque ya saben cómo es el Señor. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Verdad? Como cuando vamos al hospital, y a mí no me parece raro que mi esposa se ponga a hablar con las personas, porque ya sé cómo es. Se pone a hablar del Señor con otras personas y termina hablando, predicando y a veces orando y a algunos le echa fuera demonio.
Gloria a Dios. ¿No? Para mí no es raro. ¿Verdad? Para mí no es raro verla como una niña, porque ya sé que es como ella. Ya la conozco. Pero muchas veces estamos en ese proceso en la fe y en nuestra confianza con el Señor, en nuestro carácter, porque pensamos que Dios va a hacer una forma, pero después nos sorprende el Señor haciendo algo diferente. Obrando siempre para bien, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Cuánto dice? Amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Por eso dice que los discípulos se fueron a la ciudad a buscar comida y Jesús se quedó allí, se acercó a esta mujer, dice, pero era necesario que pasara por esa ciudad, por Samaria, una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Claro, imagínense cuántos kilómetros venía caminando el Señor con sus discípulos, ¿verdad? No es que venía en el 504, no es que venía en el, ¿no? El 2.6, como dicen algunos, el guerra pichona es el 2.6. Sí. Digamos así, sí. No, no es que venía, ¿no? En el carril de auto. No, venía caminando, ¿verdad? Y quizás nosotros que tenemos vehículos nos falte más caminar, ¿verdad? Amén. Como diciendo. Claro, cansado de caminar, cansado del camino, dice que se sintió cansado y sentó al costado del pozo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero el Señor sabe todas las cosas. Por eso dice que en ese momento vino una mujer de Samaria a sacar agua a ese pozo y el Señor le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Que soy una mujer samaritana, ¿verdad? Porque no había una buena relación y todo eso. Porque judíos y samaritanos, dicen, no se tratan entre sí. Entonces Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, lo que estaba diciendo Jesús de cierta forma, si tú entendieras y conocieras que el Señor te quiere bendecir, y lo puede hacer a través de cualquier persona. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Verdad? Entonces, la mujer entendería, pero no entendió hasta que cuando se dio cuenta que Jesús le dijo que el estilo de vida que ella estaba viviendo era el cual él le había dicho, le había hablado. Entonces ahí creyó la mujer. No creía hasta que el Señor le dijo, porque ella creía que le iba a dar agua del pozo. Pero entendió cuando Jesús le dijo, el agua que yo te puedo dar es para vida eterna. Es para que esté siempre en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, para salvación y para saciar toda clase de necesidad y de sed, de amor, de paz, de felicidad y de tantas cosas que hoy el ser humano necesita. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Verdad? Lo que Cristo nos da es bueno. Amén. Mira, su hermano, dígale, lo que el Señor Jesús te da es bueno. El Señor te bendiga. Por eso dijo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque Jesús le dijo, si tú entendieras, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Claro. El Señor le hablaba de algo diferente que Dios le podía dar, que de algo que saciara la necesidad del alma de esa mujer, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros tenemos necesidad? Hoy, siendo cristianos,
caminando conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, siendo hijos de Dios, tenemos necesidad. Imagínense cuánto más esas personas que no conocen del Señor, ¿verdad? Cuánto más aquellas personas. Mi esposa decía algo y una experiencia que tuvo, que le terminó hablando a una persona que no conocía al Señor, y ella creyendo que conocían, ya estaba predicando, ¿no?, por todos lados, y esta mujer, o un hombre era, no sé, una mujer, un hombre le dijo: nunca escuché, no conozco lo que me estás hablando. Entonces, ¿hay necesidad en el mundo? Claro que sí. ¿Necesidad de qué? De palabra, de verdad, de obras, de verdad. No solamente de palabras, sino de obras junto con esas palabras, de demostrar nuestra fe por nuestras obras. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Verdad? De caminar conforme. Y Jesús dijo a sus discípulos, dijo, y recordábamos esta palabra el lunes en una reunión de pastores, recordábamos esta palabra que dijo Jesús: cuando se amen los unos a los otros, el mundo creerán que son hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Y nos recordábamos eso con los pastores, y terminamos todos abrazados y llorando y moqueando y todo lo demás, porque el Espíritu Santo nos ministraba. Éramos como 25, casi 30 pastores, y nos recordamos esa palabra. Uno de los pastores recordó esa palabra y la terminó leyendo, y decíamos: es verdad, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a respetarnos, ¿verdad? Y eran pastores no de una sola denominación, eran de varias denominaciones: bautista, pentecostales, metodista, adventista, presbiterianos, de muchas congregaciones. No era que solamente eran pentecostales, eran otras de la Unión de la Asamblea, otros de la Asamblea de Dios, eran de muchas denominaciones. Y estaban todos unidos, orando y glorificando a Dios. Y nos recordamos esa palabra, diciendo: cuando se amen los unos a los otros, el mundo creerán que son hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero dice que Jesús le dijo: el que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en esa persona una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué quiere el Señor que seamos? Una fuente de agua. Mira a su hermano y dígale: vos tenés que ser una fuente de agua. Tenemos un barril. Un barril por llenar. Algunos tienen un barril. Algunos tienen un tanque por llenar. Mira a su hermano y dígale: tenés que llenarte más de Dios. Tenemos que llenarnos más de esa agua. Jesús dice en su palabra: el que tenga de esa agua, dice que en esa persona, ¿qué será? Será una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea que en nuestra vida todavía hay espacio para seguir llenándonos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No tenemos que ser un estanque seco, sin agua, no. No tenemos que ser una fuente donde permitirle al Señor que a través de su Espíritu Santo Él pueda fluir a través de nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Mira, su hermano, y dígale: el Espíritu Santo tiene que fluir a través de tu vida. Claro, para eso somos llamados, para dar testimonio de la cruz, dar testimonio de Cristo, dar testimonio de que Él nos ama, que Él, hoy leía esa palabra cuando estaba el Señor ahí crucificado, y de un lado estaban los malhechores, los ladrones, los que sí tenían que estar ahí. Y uno de ellos le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esos versículos, esas palabras que este hombre dijo, hasta el día de hoy siguen impactando el corazón de muchas personas. ¿Por qué motivo? Yo pensaba, ¿no? Y mientras que leía decía: Señor,
estas palabras sinceras de fe, de confianza, sin conocer al Señor, se dio cuenta que era, dice, una buena persona. Y ahí dice que creyó, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Entonces no fue como la otra persona que se le burló, a pesar que estaba crucificado, sino que ahí vemos las dos clases de personas que muchas veces se encuentran en los caminos, en la vida. La persona de fe, que entiende cuál es su condición delante de Dios, que está entendiendo que por más que conocimiento que tenga de la palabra, más conocimiento de la voluntad de Dios que tenga y más experiencia que haya tenido con el Señor, aún necesita ser humilde y humillarse delante del Señor. Tener un corazón dispuesto y reconocer que hay una necesidad, una falla en su corazón todavía. Necesidad del amor y del agua de vida eterna. Y después vemos a otra persona, ¿verdad?, que no quiso saber nada con Dios. Entonces, cuando Jesús le dijo a esta mujer, la mujer le respondió diciendo: Señor, yo quiero esa agua, para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Todavía no estaba entendiendo. Ella creía que tenía que, el Señor le daba, no sé, una Villa Vicencio, ¿no?, de 6 litros, o como el agua bendita. Ella creía eso, que le iba a dar agua de verdad, para beber. Pero el Señor estaba hablando de algo superior a eso, algo mejor que el agua para beber. Por eso el Señor en ese momento le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, y ahí empezó a decirle el Señor. Pero le dijo a la mujer le dijo al Señor: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dijo: yo soy el Mesías, es el que está hablando contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en ese momento dice que se acercaron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos le preguntaron algo o dijeron: ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, dijo a los hombres: mire, es como si fuera que esta mujer sería una Pedra, ¿no? Como un Pedro. Cuando el Señor se encontró con Pedro, dice que Pedro estaba lavando las redes, ¿verdad? El libro de Mateo habla de que él estaba lavando, sacudiendo, guardando, doblando las redes, porque habían llegado de pescar nada. Habían venido de su trabajo diario, pero no habían pescado nada. Y el Señor le dijo: sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Tenía un elemento, una herramienta de trabajo Pedro en ese momento, que eran las redes y de agua, y dejó lo que estaba haciendo por hacer la voluntad de Dios. Es que muchas veces, iglesia, tenemos que dejar cosas para aprender a hacer la voluntad del Señor. Tenemos que dejar cosas personales de nuestras vidas que nos relacionan diariamente con cosas que no nos edifican. La mujer dice que dejó ese cántaro y se fue corriendo a la ciudad. Pedro dice que dejó las redes y siguió al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Dice, ¿dónde me quedé? El verso 28 dice: la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Lo que estaba hablando Jesús
diciendo, yo hago la voluntad de mi Padre y me fortalezco, me alimento espiritualmente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No sé si a usted una vez le ha pasado que está trabajando para el Señor o está haciendo algo agradable para Dios y siente la satisfacción en el alma, en su espíritu, en lo más profundo de su ser, y no le da ni siquiera hambre, no le dan ganas de hacer otra cosa que simplemente servir a Dios. Amén. Seguir haciendo ese acto de fe y obediencia para el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No sé si a usted le habrá pasado. Amén. Pero al Señor le pasó muchas veces. Él estaba esperando porque sabía que la mujer iba a volver. Así como cuando nosotros nos vamos a este lugar y el Señor sigue esperando que volvamos a la próxima reunión. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y él sabía que iba a venir la mujer. Por eso él dijo, mi comida es seguir hablándole a las personas del Señor. Mi comida y nuestra comida, iglesia, nuestro alimento, tiene que ser siempre la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Nuestra guía, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Lo que sacia cualquier necesidad del alma, del ser humano, la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios tiene que ser una prioridad para nuestras vidas. Los tiempos son peligrosos. Y la Biblia dice que se va aumentando la maldad. Se va aumentando la maldad. Noticias, la gente que habla en los negocios, la gente que perdió la confianza, pero ahí estamos nosotros, como hijos de Dios. Amén. Mira a su hermano y dígale, vos tenés que ser una fuente de agua de vida. ¿Cuántos están dispuestos a ser fuente de agua de vida? Amén. Pero ¿qué dice Santiago? En el capítulo 3, de una misma fuente, ¿qué dice? No pueden salir dos clases de aguas. ¿Sí? Qué bueno sería que en este tiempo seamos una fuente en donde salga una clase sola de agua y una agua dulce. Un agua que limpie, que edifique, que lave el corazón de las personas. Palabras de vida, palabras que edifiquen, palabras que restauren, palabras que animen, palabras que está constantemente, como dice la palabra, que somos reparadores de qué. Me venía esta palabra ayer. Como hijos de Dios tenemos que ser personas que reparen el alma de las personas, que reparen la vida de las personas. No estoy seguro a Dios. Reparadores de portillos. Somos llamados a bendecir a otros, iglesia. ¿Cuánto dice la Biblia?